¿A quién le gustaría conocer que no haya conocido aún? ¿Qué superpoder le gustaría tener? ¿Cree Juan José Sánchez Puig en la suerte? Tú mismo me inspiras a diario, ¿no? Y los compañeros del grupo, ¿no? De Digitalen también. ¿Qué le motivó a embarcarse en un proyecto empresarial y cómo tomó esta decisión de dar el primer paso? Yo cuando competía en fútbol cometí la torpeza. ¿Cuál es esa rutina diaria de como CEO de ISDE, del Atleti? Que es atlético como tú y que es compañero mío. No, es simplemente un apunte, vamos. ¿Tiene alguna anécdota divertida de su carrera que pueda compartir? que pueda compartir, ¿no? Anécdotas buenísimas. Hablando de algo que haya querido hacer y que no ha hecho. Ser futbolista, a mí me hubiese gustado mucho, a lo mejor a nivel profesional, que tuvimos la suerte que llegamos en el fútbol a un nivel alto de competición, pues haber sido como tú, por ejemplo. Te voy a preguntar por 3 cosas que haría para mejorar España. ¿A quién le gustaría conocer que no haya conocido aún? En ISDE tenemos la capacidad de poder de conseguirlo. O sea, que díganos a quién le gustaría conocer que no haya conocido aún. Vale, pues queda apuntado, producción, para que consigamos hacer una llamada telefónica a me sacaron una vez una segunda amarilla que terminó en roja. Hola, bienvenidos al podcast de ISDE Talks, en donde trataremos la actualidad educativa, jurídica, económica, con los personajes más importantes del sector y sobre todo pues manejaremos la actualidad y donde nos explicarán sus experiencias y sus trayectorias personales, en donde todos aprenderemos muchísimo de ellos. Hoy, para esta jornada inaugural, lógicamente, pues tenemos a quién mejor que al CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig, que bueno, pues nos explicará y nos dará esos puntos de tendencia y sobre todo los secretos mejor guardados de la institución. Hola, buenas, Juan José. Hoy estamos aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Jota? Bueno, el mejor eres tú, ¿eh? Y la iniciativa ISDE Talks. Felicidades. Bueno, vamos a empezar esta entrevista con, hablando un poquito de ti, de tu trayectoria personal, de dónde nace, de dónde viene Juan José Sánchez Puig y, como no puede ser de otra manera, pues cómo comienza esa carrera en el entorno, en el mundo del derecho y bueno, pues qué te atrajo de este sector. Sí, bueno, yo me licencio en Derecho, efectivamente, en la Universidad Complutense, luego hago un programa de dirección de empresas y a partir de ahí pues sí que me atrae el mundo de la formación y la suerte de ISDE es que puedo combinar educación, que es lo que realmente me apasiona, la formación, el sector de la formación con el derecho. En concreto y con otras áreas de especialización, pero muy especialmente con el derecho. ¿Y alguna anécdota que nos dé una pista de por qué elegiste este punto, esta carrera? Yo creo que por descarte. No, también por vocación, porque mi abuelo, mi bisabuelo, mi familia tiene una gran trayectoria jurídica y porque mi padre y mi madre también desde pequeño me lo decían, ¿no? Que podía tener ciertas habilidades relacionadas con el mundo del derecho, ¿no? Y también una vocación social, ¿no? Que es importante, ¿no? Y de incidencia en positivo, ¿no? En la sociedad. Entiendo que entonces estos, de alguna manera han sido mentores o han sido motivaciones para elegir esta carrera. Sí, yo creo que como todos, ¿no? Como para ti, Jota, también seguro, ¿no? Y los compañeros que fantásticamente realizáis este post. Es importante, claro. Para mí la opinión de mis padres son mis principales maestros. Y luego me hablas de inspiración. Pues sí, me han inspirado mucho. Aparte de mis padres, yo he tenido la suerte que, por ejemplo, hablando de ISDE, ¿no? El fundador de ISDE, ¿no? Alejandro Pinto, su hermano Jorge, he tenido la suerte y que son los artífices, ¿no? del liderazgo, ¿no? Y de la excelencia de ISDE, ¿no? Y cómo ocupa ahora una posición de liderazgo en el mercado. Pues también me han servido de inspiración, mis profesores del máster, que también me dieron la primera oportunidad para trabajar, y los compañeros que tengo ahora. Tú mismo me inspiras a diario, ¿no? Y los compañeros del grupo, ¿no? De Digitalen también, CEOs de otras escuelas que trabajan conmigo, ¿no? Y el propio consejo del grupo, pues también me sirve, ¿no? De elemento inspiracional
y motivador para trasladar eso a mi equipo, a mis compañeros y en definitiva a los estudiantes, que son realmente el centro de nuestras preocupaciones. Ahora vemos ISDE ya en una velocidad de crucero bastante grande, pero claro, esto tiene un principio. ¿Qué le motivó a embarcarse en un proyecto empresarial y cómo tomó esta decisión de dar el primer paso? Sí, pues me invitan, como decía antes, tanto Alejandro como Jorge Pintó, ¿no? que son... Alejandro funda ISDE en Barcelona y su hermano Jorge se traslada aquí a Madrid y tengo la suerte de empezar con ellos una aventura que ya en Barcelona había triunfado y que en Madrid acaba triunfando y eso mismo levantándolo a nivel internacional. Yo creo que el proyecto era muy bonito y sobre todo el concepto, ¿no? El poder, por un lado, formar a los jóvenes y que sean los propios profesionales quienes, además de detectar el talento, lo forman y lo incorporan a sus firmas. Hombre, yo creo que el modelo, ahí Alejandro ¿no? fue visionario y pionero, fue genial. Y la prueba es que no iba mal equivocado porque ese mismo modelo es el que inspira la ley de acceso a nuestra profesión de abogados, ¿no? Que ahora el máster, que ya es imperativo de acceso, y luego el examen, se basan en ese modelo, ¿no? de estudiar todas las áreas del derecho y luego ir de prácticas a especializarse en una de ellas en las firmas de abogados, ¿no? Y ese es lo que da el nacimiento al ISDE y lo que a mí también, pues de alguna manera, me atrae muchísimo, ¿no? del modelo. Bueno, cambiamos un poco de tercio. Vamos a hablar también de esa posición de Juan José en el proyecto ISDE, que bueno, es una posición totalmente del rol de liderazgo dentro de ISDE. Y bueno, pues para tener un poquito, para que nuestros oyentes sepan un poquito más de la rutina diaria, ¿cuál es esa rutina diaria de como CEO de ISDE? Bueno, yo primero el liderazgo lo ejerzo por convencimiento, por supuesto, pero por elección de mis compañeros, ¿no? Tú has sido deportista y eres deportista en el ADN y has competido a nivel mundial, olimpiadas, campeonatos del mundo, en todos los niveles, ¿no? En varias ligas a nivel mundial. Y sabes que es como el capitán del equipo, que no es más ni menos importante. Es un rol que le corresponde muchas veces al portero, otras veces al delantero, otras veces al medio. En mi caso, pues me corresponde capitanear un proyecto, pero los que tienen mérito realmente, primero son los fundadores, ¿no? El fundador Alejandro en concreto, ¿no? Y todos los que han puesto a ISDE donde estamos, los que han apostado actualmente también, pues tanto el grupo Magnum como el resto de compañeros, ¿no? Javier Rodríguez Zapatero, Nacho de Pinedo, que día a día también pues donan su conocimiento y con sinergias también del mundo digital, ¿no? Con ISDE, con otras escuelas del grupo te permiten crecer. Y a partir de ahí, el resto del equipo de ISDE, que para mí es fundamental. Te he citado a ti, pues, como puedo citar a este departamento, ¿no? De audiovisual y marketing o al resto de compañeros. Estamos hablando demasiado de mí, así que y el protagonista hoy es nuestro CEO institucional. Entonces, tu pregunta era Entonces, la pregunta que me has hecho ahí, la curva, ¿cuál es la rutina diaria de del CEO de ISDE? No, pues yo me levanto, ¿no? Con mi familia, llevo a las niñas y con mi mujer tengo la suerte que tengo el cole aquí al lado, ¿no? Eso es una ventaja, ¿no? Competitiva, impresionante, aquí en San Patricio, y luego me vengo aquí, que como te digo, tenemos la suerte que la sede de Madrid de ISDE linda con San Patricio, y estamos aquí pues con los equipos, trabajando en el día a día en lo que se pueda a lo mejor acelerar, ¿no? De líneas de negocio o de los departamentos, ¿no? E intentar mejorar y luego por otro lado la estrategia tanto también de sinergias del grupo, porque eso te potencia, te hace mejor, ¿no? Te hace crecer más sólido y más rápido, y luego también pues prestando mucha atención a la estrategia internacional, a las nuevas áreas de negocio. Y tú lo sabes, vamos, que como aquí generalmente, porque aprovecho, ¿no? Como pues ya que hay profesores, ¿no? Socios, directores, presidentes de firmas, joder, que nos donan, ¿no? Y que se involucran y que están aquí, pues si tenemos un rato también para invitarles a comer y que nos cuenten, para que esto mismo lo recojamos, ¿no? También en nuestra actividad diaria. Y luego pues por la noche pues llego a casa como cualquier padre de familia y lo que me apetece es, pues, aunque sea despedirme de mis hijas, estar un rato también con mi mujer y cenar tranquilo. ¿Te toca hacer deberes? Y me toca hacer deberes. Con las niñas, digo. Es muy fácil, ¿no? Eso es un tópico, ¿no? Y soy un padrazo y hago los deberes, ¿no? O no soy un desastre. No, yo creo que normal, desde la normalidad. Pues hay veces que puedo y otras veces que no puedo. O hay veces que no sé tampoco cómo ayudarles y lo hacen mejor mi mujer, ¿no? Que también es psicóloga y tiene una relación muy directa con el mundo de la educación, ¿no?
Vale, bueno, en cuanto a la parte personal ya hemos descrito un poco esta rutina como CEO. Hablando un poco más de ISDE, el método ISDE es, bueno, yo creo que es ya muy reconocido, con un grado de excelencia muy alto. ¿Podría explicarnos en qué consiste y sobre todo el impacto que tiene en la empleabilidad de nuestros graduados? Sí, yo antes ya lo explicaba, por lo tanto no me voy a repetir, pero sí que es verdad que a día de hoy en ISDE, ¿no?, que hay más de 1.000 estudiantes formándose, es un área, ¿no?, tan competitiva y a su vez tan concreta como el mercado jurídico, ¿no?, de especialidad, distintas áreas, por supuesto, pero en el área jurídico, pues eres capaz de, efectivamente, ISDE, pues de atesorar las firmas y talento suficiente, profes, que además de buenos profesionales, gente influyente en los despachos, en la sociedad, en definitiva, que como digo, colaboran aquí, tienen que ser buenos docentes y buenos pedagogos. Tú lo sabes bien, que hay que saber luego trasladar y comunicar el conocimiento, ¿no? Hay un departamento también de marketing que no se trata de hacer, sino en saberlo comunicar. Si tú haces y no lo comunicas... Entonces yo creo que es el equilibrio entre encontrar, pues, buenos profesionales que a la vez sean buenos docentes y que sus firmas estén dispuestas a apostar por este método que hemos hablado antes y que tú has dicho, ¿no?, de formar al talento e incorporarlo. Y luego jóvenes, que esto es importante, que cumplan con esos criterios. Porque claro, tú necesitas de una materia prima, ¿no? Como cuando montas un restaurante, si quieres a un perfil de excelencia y top, como ISDE desde sus orígenes apuntó, pues necesitas buena materia prima. Entonces nosotros tenemos la suerte que aquí en el ISDE, tanto en grado como en posgrado, en Barcelona, en Madrid, en los posgrados internacionales, ahora que abrimos en México, etcétera, pues tenemos estudiantes muy potentes, ¿no? Y eso ayuda mucho, y también buena gente, ¿no? Sí, me ha respondido un poquito a la siguiente pregunta, era cómo elegimos o cómo se eligen dentro desde ISDE esas colaboraciones con las firmas, pero bueno, básicamente viene a ser que tengan ese perfil formativo y docente que necesitamos para nuestros alumnos. ISDE tiene presencia en otros países. Lógicamente, bueno, ¿cuáles han sido las oportunidades y los desafíos para aplicar esta metodología en los contextos culturales y legales de diferentes entornos internacionales? Efectivamente. Y es verdad que me he referido antes, yo no conozco las preguntas, creo que eso es un acierto de ISDE Talks. Felicito a la dirección. Obviamente, esto creo que es muy bueno, te ayuda a improvisar. Son preguntas seleccionadas por un comité de comunicación importantísimo. Yo no sé dónde las seleccionáis, pero creo que es muy acertado, ¿no? Que no las dejéis ver para que no se preparen. Estas cosas tienen que ser naturales, ¿no? Pero efectivamente yo creo que la elección del alumnado, el proyecto de crecimiento de ISDE, como tú bien has dicho, pasa mucho por el factor internacional, y en concreto tenemos la suerte que dentro del grupo tenemos una sede en México y ha abierto ISDE México, y hemos desembarcado con un programa que dirige el profesional José Manuel Cajigas en un máster de abogacía internacional con Digital Business, aprovechando también el factor digital del grupo Digitalen, que va a formar a los jóvenes egresados, ¿no?, que dicen en México de allí, para integrarlos con el mismo método ISDE, igual que hacemos en España y en otros países, en este caso en el mercado jurídico mexicano, y luego estamos creciendo mucho también en otras áreas de especialización, ¿no? A tu pregunta concreta. Ahora vamos a abrir, no sé si me vas a preguntar en concreto el área financiera, que va a ser muy potente, ISDE School of Finance. Hemos abierto también, hemos inaugurado exitosísimamente ISDE Summer School, que también pues, va a traer muchos jóvenes de aquí a España, y aprovechando las múltiples relaciones institucionales de ISDE, grupos de jóvenes de más de 80 países. Y vamos a ensanchar, como digo, también pues, en el área de empresas. Sabéis que al final el sector jurídico, alguno que tiene es que aunque ISDE lidere, ¿no?, en el área jurídica, en el sector de la formación jurídica, pues está muy relacionado al financiero, el tema fiscal, para un asesor financiero y de seguridad jurídica de cara al cliente son dos pivotes diferenciales en la prestación de su servicio, ¿no?, asesoramiento financiero. Entonces, ISDE ahí puede dar ese diferencial. Para el tema empresa igual, ¿no? Hoy en día tienes que contratar, tienes que constituir una compañía, tienes que registrar una marca, tienes el tema de compliance, etcétera, que a todos como empresarios o como ejecutivos nos condiciona, pues que si tienes ese conocimiento, entonces yo creo que derecho en ese sentido es muy transversal y nos va a dar mucho juego para todas estas áreas de crecimiento y para todos estos mercados internacionales. Sí, ISDE está buscando ese elemento diferenciador con las especializaciones dentro del área. Pero bueno, hablando un poco más a futuro, ¿cómo ve a ISDE dentro de 10 años y cuál sería su deseo para la institución? Sí, bueno, yo creo que si esto mismo que hemos consolidado en el sector jurídico
y en muchos países somos capaces de extenderlo al máximo número de países y a otras áreas, ¿no? Que, como digo, o tienen relación con el derecho o también podamos, de alguna, ¿no? El factor empleabilidad que tú comentabas, pues será un éxito. Y luego, pues con las instituciones, seguir sirviendo a instituciones. Y yo creo que oye, hacemos con la Cámara de Comercio el máster de arbitraje de hechos de los negocios, que es un éxito, ¿no? A nivel internacional, pues el programa de técnicos de comercio exterior que impulsa la Cámara de Comercio en la Comunidad Autónoma de Madrid, que nosotros estamos encantados de colaborar, de formar a 40 jóvenes que luego se seleccionan a 20 y van a 20 ciudades del mundo a generar negocio, en este caso para Madrid, organiza la Cámara de Madrid y la Comunidad de Madrid, y también para que las empresas madrileñas puedan, ¿no? aterrizar en estos países. Yo creo que eso es buenísimo porque mueve la economía, ¿no? Y luego a los jóvenes, ¿no? Nosotros tenemos que estar muy cerca de los jóvenes porque quedan, yo sé que queda tópico a futuro, tal, pero es verdad que joder, a nosotros, y yo hablo de mi familia, ¿no? de mis maestros, pero lo que te marca es la juventud, ¿no? Igual que para seleccionar tu equipo de fútbol, ¿no? Pues para seleccionar tu vida profesional la juventud es importante. Entonces, si estás cerca y puedes asesorar bien y dotar de criterios, sentido común, de buenas herramientas, ¿no? etcétera, pues es muy satisfactorio y a nosotros nos gusta mucho. Y a la pregunta de dentro de 10 años, sé que la sociedad de hoy en día es muy cortoplacista, pero ISDE dentro de 10 años, crecimiento grande, espacios, Bueno, este equipo que ciudades, ampliación internacional. Concretando y siendo preciso a tu pregunta, tenemos suerte, tenemos un gran equipo directivo, grandísimo equipo directivo, más mujeres que hombres desde hace muchos años, antes de que esto se regulase, y gente muy, quiero decir, de meritocracia, ¿no? Y muy valiosa, pues crear unas buenas segundas, terceras líneas que tenemos aquí presentes que permitan ir creciendo el número de empleados, más familias implicadas, con buena gente y, sobre todo, pues formando a más jóvenes en más áreas de especialización y en más países. Y evidentemente, pues ya se nos está pidiendo nuevas sedes, edificios más grandes. Sabéis que por nosotros, por el tema estratégico, pues las zonas tienen que ser zonas muy escogidas, muy selectas, muy premium, ¿no? En las ciudades donde impartimos formación. Y a partir de ahí, pues ISDE a nivel universitario, pues seguir creciendo. Y luego los grados. Yo creo que ISDE en posgrado, ¿no? Tener 800 estudiantes de posgrado es mucho en Derecho, pues en otras áreas también se está creciendo mucho y en grado se está multiplicando. Y ahora hemos pedido más plazas, ¿no? Para que nos dejen en grado. Pues es un orgullo que tengamos lista de espera, ¿no? Y que eso nos permita también subir el nivel, ¿no? De los estudiantes. Que, ojo, subir el nivel de los estudiantes es desde el esfuerzo, como digo antes, desde la meritocracia, etcétera. Porque muchas veces, sobre todo en grado, que son más ductiles, te queda todavía un recorrido, ¿no? De 4 años, más máster, etcétera. Hay perfiles que a lo mejor en el colegio pues no acaban de cuajar, pero que cuando hacen una carrera que les gusta y luego ven la oportunidad profesional, ¿no? Como ISDE, que desde grado en Derecho ya desde primero haces prácticas y tienes un montón de valor añadido y te vas a formar a una parte a Inglaterra, a Estados Unidos, a universidades líderes, pues eso lo que te hace es que al final también los jóvenes puedan rendir y que por vocación se conviertan en grandísimos profesionales cuando no tenían ese expediente tan brillante a lo mejor en el colegio o estaban un poquillo más dejados o perezosos en el cole, ¿no? Entonces despertar también esas vocaciones y motivar a que la gente apunte alto, ¿no? Esto dicen los americanos, aim higher, y que vayan a la excelencia, ¿no? Y que busquen la perfección, ¿no? Con espíritu de servicio. Aquí trabajamos mucho, es una cosa que no sé si me vas a preguntar, el tema también de pasión por servir, ¿no? A los demás y de vocación. Yo creo que eso te motiva mucho en estos próximos 10 años a seguir incentivándolo. Bueno, ya todo llegará, las preguntas todo llegará, pero ahora seguimos un poco avanzando en esta visión de dentro de 10 años, futuro, dentro del mundo legal también, la visión de futuro y la tecnología. Lógicamente, ISDE tiene una vinculación con la tecnología importante, dado que dentro del grupo tenemos otro de los partners muy vinculados con el mundo tecnológico. ¿Cómo visualiza, que ahora todo el mundo habla de lo mismo, la inteligencia artificial en el trabajo legal? ¿Cuál es su visión y su perspectiva al respecto? Sí, bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Que la inteligencia artificial está ya en el mercado profesional y que va a ir avanzando. Yo creo que hay que saberlo asimilar. En el caso de los jóvenes y no tan jóvenes que se forman en ISDE no es un problema porque ellos de per se generan un valor añadido que la inteligencia artificial es imposible, ¿no? Que llegue a ese nivel, y lo que se trata es de que les haga mejores. Yo creo que la inteligencia artificial te tiene que ayudar a hacerte mucho más mejor profesional en el sentido de las herramientas, etcétera, que te hagan más rápido y más productivo a tu labor y a prestar un mejor servicio al cliente y a rendir más como estudiante, el día de mañana como profesional.
Y también yo creo que es importante también atender al cliente, ¿no? Que a día de hoy yo creo que ahí la tecnología te puede ayudar. Y esta tecnología en el sector educativo, en la educación jurídica, ¿qué papel puede tener en los próximos 5 o 10 años? En relación a, lógicamente, va a tener incidencia, va a tener nuestros futuros alumnos, lógicamente, no son desconocedores de lo que es la tecnología y, bueno, pues ver un poco el enfoque desde dentro de la educación jurídica, la incidencia que puede tener esta tecnología. El mercado jurídico efectivamente tiene sus velocidades, tiene su idiosincrasia, tiene sus timings y que no se puede comparar al mercado de entrepreneur o al mercado del deporte o a otras industrias o incluso relacionadas, ¿no? El abogado tiene también su mentalidad, la prestación, ¿no?, de un servicio jurídico excelente también, pues la tecnología ocupa un lugar X. Y cada firma luego es un mundo, ¿no? Y las nacionales, internacionales, un despacho más pequeño o grande, ¿no? La capacidad que tiene de implementar o de invertir, ¿no?, en tecnologías, en inteligencia artificial u otras herramientas es diferente, ¿no? Pero es evidente que va a marcar y que está marcando un plus, ¿no? Nosotros lo vemos por ejemplo, ISDI, que es una escuela nativo digital, que está en el grupo, ¿no?, y es líder. Pues claro, como naces de per se con la tecnología, pues no tienes que hacer un esfuerzo de incorporarla o de adaptarte, ¿no? Pues eso es una ventaja, ¿no? Pero como digo, ¿no?, yo creo que tú me has preguntado muy bien el sector jurídico, yo creo que yo hablo aquí con socios directores, ¿no?, los presidentes de grandes firmas o de empresas que tienen grandes secretarías jurídicas, casi con departamentos legales más numerosos que muchas firmas de abogados, ¿no?, de tamaño mediano, y también con despachos unipersonales excelentes que imparten aquí docencia y todos evidentemente no viven de espaldas a la tecnología. Es que cada uno, pues dentro de sus necesidades, de sus timings y de sus posibilidades y presupuestos, pues opta por una estrategia. Y yo creo que también dice mucho de la personalidad que tiene el sector legal, también el sector jurídico, y de la importancia. Y hablando un poco también esta tecnología, esta incidencia normalmente en la educación de estos futuros abogados, pero ¿qué importancia le da ISDE a la ética profesional y a la responsabilidad social sobre el currículum de estos futuros abogados, que lógicamente va a tener una incidencia importante porque la tecnología no cubre todo y sobre todo en la relación cliente-abogado futuro, bueno, pues ¿cómo lo ve? Sí, yo igual que decía antes que la naturaleza jurídica, ¿no?, y de los abogados, de las abogadas, de las firmas, es sui generis y que además esa personalidad y lo que es el derecho, que te basas en realidades, por eso no especular, etcétera, ¿no? Una ley es la aplicación a un caso concreto, ¿no?, de una situación real, pues eso te hace muchas veces ser también muy realista y muy estable, ¿no?, y muy riguroso en las cosas. Y eso es bueno, ¿no? O sea, sin caer muchas veces en la ensoñación, por supuesto, pero yo creo que es positivo, ¿no? Y ahí la tecnología hay una parte también de innovación, etcétera, que implica ciertos riesgos y el derecho se basa mucho en la realidad. Entonces yo creo que eso también pues, te condiciona en las velocidades. En lo otro, en cambio, yo siempre lo he dicho, ¿no?, que tú hablas de ética, de honradez, en ejercicio profesional. Yo es que creo que además de ser un deber moral, ¿no?, y en mi caso soy católico, ¿no?, y yo creo que en la vida hay que ser buena persona, pero bueno, cada uno a su manera, pero es que además de ser un deber moral, es una ventaja competitiva, o sea, extrapolable a cualquier profesión, a un taxista, a un ingeniero, a un economista, a un médico. Es que en el caso de los abogados te hace ganar más clientes, te hace ganar más asuntos, te hace ganar más dinero y encima como eres buena gente y eres honrado, pues tú gobiernas al dinero, no el dinero te gobierna a ti, ¿no? Entonces yo creo que, vamos, a tu pregunta, es imprescindible, si quieres ser un gran abogado, ser una gran persona. Sí. Pues esto es un poco medio respuesta de la siguiente, que es un poco también hablando de futuro y de los futuros abogados que tengamos a tener en nuestro mundo. ¿Qué competencias cree que van a ser más valoradas en el futuro de estos abogados y cómo pueden los estudiantes de Derecho prepararse para ello? Al final es importante saber, desde su punto de vista, qué habilidades claves van a tener que desarrollar. Más allá de, bueno, pues yo creo que la tecnología seguramente es algo que ya va a ser obvio, pero va a haber habilidades que tienen que ser o van a ser relevantes. Sí, yo creo que lo primero, antes de las habilidades, es lo de lo principal y lo accesorio, aunque lo accesorio sea más diferencial que lo principal o te ayude a diferenciarte en lo principal, pero lo principal es saber derecho. O
sea, si quieres ser abogado, o sea, si quieres ser financiero o private equity o pues saber de finanzas o de economía. Pues en el caso de los abogados y de las abogadas que me preguntabas antes, saber derecho, pero con excelencia, con profundidad. Muchas veces llegas a una entrevista, te crees que te van a preguntar por los idiomas, por la tecnología, por tus habilidades, pero claro, te tienen que preguntar una norma, tienes que saberla perfecto. Y además es verdad que para los abogados es la mejor herramienta comercial, porque si un cliente te viene a esto que llaman la primera consulta, ¿no? Sea formal o informal, y tú sabes situar jurídicamente el tema, la ley, el reglamento, la directiva, si es un tema internacional, etcétera, y tienes ese marco de conocimiento, como digo, excelente, ¿no? en mente, estás trasladando una solvencia al cliente que va a hacer que te seleccione a ti y te contrate y no a otro compañero de otra firma, etcétera. Pero déjame que termine, y muy rápido. Pero además de lo digital, etcétera, los idiomas, que ya no es un extra, sino que es en este, yo creo mucho que hay que tener también el pensar en global. O sea, yo creo que si tú me dijeses, o sea, fuera del área de especialización, el cliente valora mucho que un abogado tenga el asunto, lo lleve siempre en global y siempre de principio a fin, ¿no? Que tengas esa capacidad, en definitiva, esa tensión ejecutiva, ¿no? Profesional, de hacer las cosas con excelencia de principio a fin, ¿no? Creo que eso es importante. Sí, al final yo creo que eso forma parte del cariño que el abogado debe de transmitir al cliente y que el cliente se sienta como el elegido, ¿no? Como el único. Bueno, creo que en ISDE las cosas se hacen con excelencia, está creciendo a un nivel espectacular. ¿Cómo pueden los abogados formados en ISDE influir positivamente en la sociedad y liderar con integridad sus respectivas áreas? Porque Exacto, yo creo que desde el ejemplo, y vuelvo a esa pregunta y a esa última afirmación que has hecho, que es absolutamente cierta. Cuando digo de principio a fin, cuando digo de esa catarsis que hay entre abogado y cliente, que se hace el abogado con el asunto del cliente como si fuese propio y que le cuesta vida personal, familiar, casi salud, porque lo siente como propio, ¿no? O sea, un asunto, ya no te digo de familia, ¿no? De una naturaleza que trasciende lo profesional, o de un área de corporate, también las empresas tienen sentimientos, ¿no? Lloran, se ríen, hay empleados, hay accionistas detrás, inversores, ¿no? Etcétera. Celebran, ¿no? También éxitos en conjunto y es importante, pero como te digo, ¿no? La responsabilidad del abogado es esto, ¿no? Y muchas veces el cliente, el cómo le llevas el asunto y cómo sabes comunicárselo, cómo sabes gestionar incluso una mala sentencia o un mal primer fallo que luego se revierte, ¿no? Y ganas el recurso. El que sepas gestionar esos tiempos, trasladar firmeza, seguridad y tal, puede hacer que el cliente incluso no sufra una enfermedad de estrés, pues no es abogado. Entonces yo creo que esa virtud del abogado es súper importante, tan importante como luego ganar el asunto, evidentemente, ¿no? Que también la injusticia, ¿no? De que muchas veces el abogado sufre, ¿no? De un laudo o de un fallo en contra, una sentencia en contra, que también, como decía antes, lo siente como propio. Pero como tú preguntabas, yo creo que al final lo que hay que tener presente es también pues, el tema del factor humano. O sea, es que, como te decía, sean personas físicas o jurídicas, y haya mucha tecnología y inteligencia artificial, ojalá que haya más, pero ese factor humano, ese diferencial, tiene que existir y también con la justicia, o sea, con los jueces. O sea que en ISDE, lógicamente, provocan que estos alumnos tengan esa iniciativa por un impacto social y por un liderazgo, ¿no? Bueno, asociado a ese liderazgo, vamos a personalizar un poco en el suyo, en el de don Juan José. Dentro del desarrollo profesional y ese liderazgo que ahora establece y que de alguna manera lleva a cabo en ISDE, si nos pudiera compartir una lección de liderazgo que ha aprendido en su carrera, ¿cuál sería y por qué? O sea, ahora mismo nos están escuchando un montón de estudiantes que quieren crecer y que quieren ser líderes o se ven como líderes en el futuro. ¿Cuál sería esa lección de liderazgo y el por qué? Es una buena... Aquí, no es nada fácil, no es nada fácil la pregunta. Al revés, es facilísima porque hay tantos tópicos, ¿no? y respuestas estándar en ese sentido que yo me quedo con todas, porque te dan la gente que tiene mucha más experiencia que yo, muchísimo más, y que son mucho más brillantes que yo, pues aprendes de ellos. Yo, como soy un amante de copiar a los buenos, pues es una maravilla, ¿no? Dentro de lo legalmente permitido. Entonces, es aprender de los demás, contar con un buen equipo es fundamental. Si quieres ganar Champions, quieres ganar ligas, quieres ganar, ¿no? Una competición de otro deporte, etcétera, tienes que ir con los buenos, técnicamente, ¿no? Gente buena, con buenas personas, te hace agradable, pasamos mucho tiempo en el trabajo,
pues que sean buena gente, ¿no? Es importante, ¿no? Y yo creo que cada uno se marca sus propias metas de liderazgo, ¿no? O sea, yo creo que el liderazgo tiene una definición, que el liderazgo también tiene que ser desde la autoritas, no desde la potestas, y a partir de ahí, dentro de ese marco, pues cabe mucho. Hay el liderazgo pasivo, activo. Muchas veces el líder es el que sabe seguir al equipo, porque desde atrás sabe empujar y sabe generar estabilidad al que a lo mejor va a la cabeza. Yo ahí, es que, como digo, esto es un Is the Talks, ¿no? Un podcast riguroso. Yo creo que hay tantas opiniones también por ahí. Yo creo que confiar mucho. Ahora, lo que sí que recomiendo siempre es que cuanto mejor formes tu sentido común, tu criterio y tengas ¿no? tu conocimiento técnico, ¿no? Un buen grado, posgrado, formación, ¿no? Eso, además de hacerte más libre, que puedes elegir, ¿no? Hacia dónde quieres ir, te da criterio, te da sentido común y te permite saber si quieres ser líder y ser un buen líder, porque el líder tiene que ser un líder en positivo. O sea, el líder lo que hace es que el equipo se lleve bien y aupen a la empresa, porque el liderazgo busca un fin, un objetivo, que es la empresa, no que le aupen a él. Que esto suena muy bien, pero entonces donde se ve un buen liderazgo es en la cuenta de resultados. De verdad lo digo. Porque además de esa cuenta de resultados también retornan los empleados, que tengan una carrera profesional brillante, que cada año ganen más, que tengan también, ¿no? Ese protagonismo. Yo creo que eso es el liderazgo, ¿no? Desde la sencillez. Yo soy cada vez más, de lo que aprendo de mis mayores, soy un amante del arte de lo sencillo, ¿no? Y yo pongo un ejemplo, déjame que te cuente un ejemplo, que es hay un restaurante en el norte de España, ¿no? Echevarri, está en muchas clasificaciones número 2 del mundo. En breve puede que sea el número 1 del mundo, porque además juega mucho con el factor de sostenibilidad, ¿no? Porque no contamina, solo cocina con brasas, ¿no? Y con diferentes. Que él te dice, no, si no es la parrilla y la brasa, ¿no? El dueño, ¿no? Víctor, que hemos tenido ocasión de conocerle, y yo, claro, le decía, sí. Pero ya cuando profundizas, ¿no? Y escarbas, este señor se levanta a las 3 de la mañana, se va al monte, dependiendo del día selecciona un tipo de madera u otra, dependiendo del alimento un tipo de madera, él mismo con un orfebre se hace las fuentes, las rejillas, las parrillas, servicio excelente con su mujer, con su hijo, un trato familiar, desde la excelencia, cuidando la perfección, todo detalle. Eso es el arte de lo sencillo, ¿no? Entonces yo creo que también el líder, él es un líder, ¿no? En este caso en un pueblo, ¿no? A lo mejor en una gran ciudad o en un laboratorio, ¿no? Gastronómico. Él es un líder pues desde la naturalidad, normalidad, y a mí mismo me encandiló, ¿no? Eso para mí es esa la definición de líder, ¿no? Y vuelvo a repetir, cada uno mismo se lo tiene que basar en base a lo que él quiere y la gente llega donde él quiera, y para eso tienes que tener evidentemente unas herramientas, un equipo, ¿me entiendes? Hablamos de liderazgo positivo. Sí. Bueno, me ha descrito perfectamente cuál es un poco su perfil de ese positivismo. Cuando llegan los momentos de éxito, ¿cómo gestiona para que ese éxito siga impulsando el crecimiento y la motivación del grupo? Sí. Yo daba una clase antes, igual que ahora doy una sesión, que la doy en el ISDE, en grado, en posgrado, y en muchas universidades de España y del mundo, que se llama El factor humano como clave de éxito profesional. Pues yo hace tiempo daba otra, que lo daba más a los jóvenes que estaban en coles o en institutos, que era, y en España en concreto, que era saber ganar, saber perder. Y esto que tú dices, en esto tienes 1000 veces más experiencia y las gestionado. Yo he perdido más que he ganado, ¿eh? para si que está más tranquilo. Sabes gestionarlo mucho mejor que yo, porque también es más difícil gestionar un triunfo que una derrota. O sea, aunque suene atópico, porque en la vida hay que saber ganar y saber perder. Muchas veces saber perder, pues mira, lo encajas porque te ha tocado. Pero el saber ganar exige muchas veces el reflexionar, el que podías haber perdido, el tener la inteligencia emocional de estar en el lado del otro, el saber que mañana hay que volver a salir a ganar. O sea, el gestionar los éxitos es más complejo, porque el fracaso, como digo, muchas veces ya bajas que solo puedes ganar, ¿no? Pero cuando estás arriba, pues sí, tienes que estar continuamente atento y también obedeciendo a la naturaleza, ¿no? Del accionariado. Si va mutando, pues tienes que perseguir esos mismos objetivos, ¿no? Y alinearte ¿no? Y dar lo mejor en ese sentido y con ello todo el equipo, ¿no? Ir en la misma dirección. Y eso en ISDE se ha logrado y se está logrando. Y no me cabe duda que si Dios quiere se seguirá logrando por lo que decía antes, porque tenemos un gran equipo.
En ese camino, en ese desarrollo, en ese crecimiento, como empresario al final siempre surgen retos, obstáculos. ¿Cómo ha manejado esos retos y obstáculos y qué lección nos podría extraer de ellos? Aprender un poco también en cómo esa gestión empresarial a veces no es nada fácil y, lógicamente, se aprenden muchas cosas en el camino. Sí, exacto. Aprender de tus jefes, de tus compañeros, de tus socios, de tus empleados, como digo. Saber que cada organización, pues en función de la naturaleza del negocio, exige ir por un lado u otro. En función de también el perfil de los empleados, pues también puedes jugar, ¿no? Esto también vuelvo al deporte, a mí me gusta mucho el deporte, ya lo sabéis. Pues haces el esquema en función también de tus jugadores, ¿no? De unos perfiles u otros, pues el equipo de entrenador plantea, también dependiendo de quién es el rival, ¿no? El partido de una manera u otra, ¿no? Incluso el campo, ¿no? El estado del césped, ¿no? Esto ya lo comentaba con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Del Atleti. Que es atlético como tú y que es compañero mío. No, es simplemente un apunte, vamos. Sí, efectivamente. Pero como decía, que cuando jugamos al fútbol, que claro, dependiendo incluso, ¿no? El terreno de juego, ¿no? y el momento, pues te tienes que adaptar. Entonces yo, a tu pregunta, creo que hay que saberse adaptar a los momentos, a la estrategia, ir siempre alineado, ser muy positivo sin caer en la soñación. Pero yo creo que en la vida es todo el vaso de agua, ¿no? Verlo en positivo, porque es así. Porque no por lamentarte o no por ser cenizo te van a regalar las cosas, o no por decir soy pobre va a venir alguien y nos va a regalar aquí 1 millón de euros. Todo lo contrario, ¿no? Y mirando al futuro, ya para acabar esta parte de la entrevista, mirando al futuro, ¿cuál es la estrategia para mantener el crecimiento y la sostenibilidad del proyecto empresarial? Pues nos interesaría saber un poco cómo proyecta el futuro de ISDE desde el enfoque del crecimiento sostenido. Efectivamente. Dentro de lo que es el panorama y además la estrategia de grupo, los objetivos de desarrollo sostenible ya están fijados y se van cumpliendo e implementando, ¿no? Fantásticamente año tras año, con también el elemento transversal digital, que es diferencial y que te hace multiplicarte, en optimizar recursos también, etcétera, y en extrapolar todo tu conocimiento de tus procesos a nivel internacional y el poder llegar también con tus programas a todos los países del mundo. Y como decía, pues continuando con la misma ambición, ¿no? y con las mismas ganas de crecer, o sea, celebrando los éxitos, además son buenos recuerdos, que eso es fantástico, y también pues celebrando que tienes nuevas ideas y nuevos retos, tanto por el mercado, porque tenemos la suerte que aprendemos mucho también de todas las universidades que hay en el mercado, de un perfil top, que como decía antes, gracias a Dios en España tenemos muchas, pues viendo cómo también, pues oye, te animan, ¿no? A cosas que ellos hacen, que tú las puedas hacer, y es un reto, y encima ya es superar, ¿no? O hacer mejor o diferente, pues, o que tú puedas influir, como ISDE también influye, ¿no? En otras escuelas, pues eso es lo positivo, sí. Bueno, pues con esta última pregunta de este primer... ahora vamos a pasar a otra visión, a la perspectiva más personal. Resumiendo, tenemos a don Juan José, que es un empresario adaptable, positivo, flexible, que está creyendo en el equipo, creyendo en el crecimiento de ISDE y sobre todo pues apuesta por la yo creo que la actualización, el futuro, la tecnología y sobre todo esa parte profesional dentro de la ética y la necesidad de tratar sobre todo de hacer abogados buenas personas con conocimiento y con experiencia. Y bueno, como digo, pasando a la perspectiva más personal y reflexiva, vamos a ir a es una pequeña, es una batería de preguntas cortas, más relacionadas contigo personalmente, para que nos cuentes cosas pues esos secretos también guardados de tu trayectoria personal. Primera pregunta, ¿tiene alguna anécdota divertida de su carrera que pueda compartir? Que pueda compartir, ¿no? Antes, digo, bueno, anécdotas buenísimas y que pueda compartir también buenísimas, pero no sé, muy buenas, o sea, muy buenas. Me quedo con una, ¿eh? Cuéntame una. No, tendría que pensarla, pero es que, claro, hay muy buenas. Si puedo, me sumo luego a esta. Sigo a la siguiente. Algo que haya querido siempre hacer
y qué no haya hecho? No sé, volar en globo, tirarse en paracaídas. Es un clásico Vale. esta pregunta. Esta pregunta. No, hombre, yo jugaba al fútbol de pequeño, ¿no? He puesto el ejemplo antes del alcalde. Jugar pues, en el Bernabéu. Pues hombre, pues sí, hombre, jugar en el Bernabéu, en el Nou Camp, también en Nice de Barcelona. Pues, Pero estamos hablando de algo que haya querido hacer y que no haya pues hecho. ser futbolista, a mí me hubiese gustado mucho, a lo mejor a nivel profesional, que tuvimos la suerte que llegamos en el fútbol a un nivel alto de competición, pues haber sido como tú, por ejemplo, Jota, por poner un ejemplo, en este caso en el. Nos en el cambiamos, balonmano, ahora pero, nos cambiamos de sitio. Pero yo en el fútbol, pues me hubiese encantado, la verdad. Porque, de hecho, cuando en el ISDE, sabes que tenemos un área de deporte potentísima a nivel mundial, ya hablo contigo, con compañeros tuyos, pues me da una envidia sana, ¿no? Cuando veo aquí a muchos exjugadores que vienen o recogen premios o se forman aquí en la casa en ISDE, pues me encantaría haber llegado allí, sí, te digo. Una pregunta bastante, bueno, no sé, yo creo que es muy utópica, pero también es como muy sentimental, ¿no? Si pudiera cambiar una sola cosa en el mundo, ¿qué cambiaría? Hay muchas que cambiar, seguro, pero una solo. Si tuviera ese poder de... Hombre, el poder, yo como siempre digo que el ser humano es bueno por naturaleza, gracias a Dios, y para los que somos católicos nos ha creado Dios, pues que no haya esas desviaciones muchas veces que llevan al mal, ¿no? Al ser humano, ¿no? Que son taras muchas veces, enfermedades, ¿no? Yo, quizá eso. Y ahora ya 3. Le voy a preguntar por 3 cosas que haría para mejorar España. España, yo creo que en lo que está en nuestra mano, porque no puedo hablar, yo no puedo hablar de política, no estoy en política, no puedo hablar yo sé de lo que sé, pues si nosotros formamos bien, pues 1, ¿no? 2, si hay buenos profesionales, pues 2. Y 3, pues yo creo que hay esas profesiones esenciales que hay que apoyar, como son la medicina, ¿no? Fuera del derecho, una profesión importante, y para mí, aparte de la educación nuestra de grado, de posgrado, de tal, del grupo, pues los maestros. Yo creo que también hay que potenciar y hay que mejorar ahí en tema de salarios. No se puede basar solo en la pasión y en la vocación, que la tienen, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en que lógicamente, pues la parte educativa, la justicia, pues bueno, son áreas que lógicamente España todavía tiene mucho por hacer. ¿A quién le gustaría conocer que no haya conocido aún? En ISDE tenemos la capacidad de poder de conseguirlo. O sea, que díganos a quién le gustaría conocer que no haya conocido aún. Al Papa. Al Papa, vale. Pues queda apuntado, producción, para que consigamos hacer una llamada telefónica a nuestra santidad para que podamos hacer realidad esta necesidad. ¿Cree Juan José Sánchez Puig en la suerte? Sí, creo en la buena suerte, sí. Si pudiera cambiar una cosa de su vida, ¿cambiaría algo? No, porque yo creo, por encima de la suerte, creo en Dios. Entonces, como a mí me han marcado un camino que vamos siguiendo y que vamos viviendo, no cambiaría nada. La verdad. ¿Y qué país que no conoce le gustaría conocer? Hablaba el hermano de Jacobo, que es un compañero mío que tengo aquí, de Japón, que es muy bonito y que fue a esquiar. Pues me gustaría ir a Japón, la verdad, me gustaría conocer Japón. Hay 13 horas de diferencia, o sea que tiene un viaje largo. Me gustaría, porque fue mi compañero Germán, que siempre es el que se lleva todo lo bueno, y estuvo en Japón porque sabes que hicimos un programa de formación que desarrollamos para la J-League, que son las ligas de fútbol japonesas de todas las islas. Y entonces cerramos allí un acuerdo y no pude ir. Me gustaría ir a Japón, la verdad. ¿Una película que recomendaría? A mí me gustan mucho las películas de Michael Mann, y sobre todo las primeras, ¿no? Pues está Hit, El último mohicano. Esa es muy buena, esa es buenísima. Y la banda sonora ni te cuento. Me gusta mucho. ¿Qué consejo se daría a sí mismo? Bueno, esto además, luego hablaré un poco de Kobe Bryant escribe una carta a su yo de 17 años. Para, bueno, cuando ya que Kobe Bryant, que paz descanse, escribe una carta a su yo de 17 años para que con 17 años hiciera unas cosas, ¿no? ¿Qué consejo se daría a sí mismo hace 10 años? Sí. También me gustan mucho las películas de Tony Scott. Ajá, muy bien. Spy Game me gustó mucho. Soy muy de directores y de estos.
Y a mí me gusta el cine de entretenimiento. Porque, como he dicho, que muchas veces las historias también reales ya las vives, ¿no? Y de pena, pues ya hay mucha pena, ¿no? En esta vida y tal. Pues, Sí, las películas de mucho el guerra. entretenimiento. Las películas de guerra son. Miami Vice, todas estas. Pero sí, bueno, yo ¿Qué creo consejo? que Kobe en paz descanse, efectivamente. Él sí que puede permitirse. Yo soy una persona normal, como todos los que estamos aquí, y yo me puedo aconsejar a mí mismo, pero yo creo que no tengo ni la ascendencia, ¿no? Ni moral. Hace 10 años, es decir, ahora con la experiencia que tiene, yo por ejemplo ahora, si tuviera que explicárselo a 10 años, a mí yo de 10 años, pues hubiera salido más rápido de España, a hacer más cosas antes, por ejemplo. Sí, pues eso es. No, yo en mi caso, pues Estamos hablando del 2014 aproximadamente. es hace 10 en concreto. Hace 10, bueno, pues podemos hablar un poquito más. Vamos a una edad donde, porque hace 10 prácticamente no es nada. Bueno, yo aconsejo a todo el mundo el casarse y tener hijos. Perfecto. Luego Dios te da los hijos. A mí me hubiese gustado tener más hijos. Tengo 2 hijas, tengo una mujer estupenda hace muchos años, pero ojalá hubiese tenido más. Yo solo recomiendo, y hace 10 años, pues sí. Además estábamos en pleno... Buen consejo. ¿Mar o montaña? Mar. El lugar más que el lugar que mejor que le ha gustado visitar. Hombre, la Polinesia francesa, porque fui a Bora Bora, además de viaje de novios, tuve la suerte y es espectacular, y encima es mar. ¿Y lugar que no ha visitado, que le gustaría visitar? Bueno, aparte de Japón, que te he comentado antes... Pero más en concreto, ¿no? Un lugar, no sé, la muralla china, el Cabo Norte, Groenlandia, en fin, siempre hay deseos de todas partes. No, como estuve en el viaje de novios allí en Bora Bora y en una isla que se llama Taha, pues mis hijas me han pedido ir allí. Entonces, como fui con mi mujer, evidentemente, viaje de novios, me gustaría ir allí con mis hijas y con mi mujer. Genial. ¿Qué superpoder le gustaría tener? Esta es difícil. Pues desarrollar más una cosa que yo doy mucha importancia en la vida, que es la inteligencia emocional. Y si puedo hacer o decir cosas que también provoquen un bien a los demás y puedo saber cómo hacerlo, porque estoy, ¿no?, más dentro del sentimiento del tercero, pues me gustaría desarrollar más ese superpoder, la verdad. Yo creo que con su agenda le gustaría más la teletransportación. Teletransportación. Sí, porque eso le permitiría estar en todas partes a todas horas. ¿Tiene algún hobby que desconozcamos y que se pueda contar? Bueno, a mí me gusta mucho salir a como tengo la suerte, ¿no?, que como aquí con gente y de trabajo, muchos viajes y tal, me gusta mucho salir a cenar con mi mujer. Y si es con amigos también, pero sobre todo salir a cenar con mi mujer, que quizás sea mi principal hobby. Las manualidades, pintura, esas cosas. Bueno, yo he jugado al fútbol, lo que te digo. Pasa que yo, claro, el fútbol, no sé si te pasa en el balonmano, pero cuando ya no das, no quieres seguir, entonces, porque la cabeza va por un lado y el cuerpo va por otro. Entonces, pues hombre, me hubiese encantado seguir jugando al fútbol porque me encanta, es un deporte que une mucho, que es genial a nivel equipo. Yo conservo mis amigos, como te he dicho antes del cole, gracias al fútbol ha sido el elemento en común. Pero quizás sea mi gran hobby. Luego, pues el tema de la gastronomía me gusta mucho. Te he hablado de comerla, de disfrutarla. La gastronomía es muy buena porque, bueno, pasas un buen momento. Antes te he hablado de mi mujer, pero te puedo hablar de celebraciones, ¿no?, y de fiestas. Luego es una necesidad, pero tú tienes que comer para alimentarte y sobrevivir, ¿no?, y vivir. Y luego encima disfrutas, porque si encima la comida es buena y encima te gusta y le das importancia en conocerla y en disfrutar y vivirla, pues te provoca el placer, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es interesante. Le pega a jugar a golf, ¿eh? Me pega a jugar a golf, pero no lo hago. ¿Sabes? Me lo dice mucha gente. Y caza Germán. Tú jugarás al golf, a lo mejor yo. Poco. Ni una cosa ni otra. Soy más de reporte más breve, sí. ¿No? El golf es demasiado largo. Yo en esto reconozco que no. Por eso digo que no, que huimos mucho de los estereotipos. Y por último, ¿qué consejo sigue siempre? Consejos de mis padres siempre y intentar, joder, que el de arriba también, pues en momentos también de zozobra o de alegría también celebre, y en momentos de zozobra me saque con providencia divina. Muchas veces en la vida hay que tener fe, porque el intelecto, lo ordinario, se escapa, ¿no? Entonces tienes que decir, joder, desde la fe apostar por algo. Y mira, la verdad es que nos ha salido bien cuando hemos hecho eso.
Bueno, pues Tengo está que volver aquí. a la pregunta esa, ¿no? Verdad. Tiene mejor memoria que yo. Me dejas darte, para que veas. Una esto, anécdota además, divertida. Porque si no parece como que está en guión y no es así. Una anécdota divertida en la que nos hemos pero fuera quedado. de Yo ya me la había pasado te puedo para. dar un consejo. Tienes que preguntar, que yo creo que a la gente le hará mucha ilusión. Este es el primer, ¿no? Sí, es el primer podcast, el podcast inaugural de iba a decir TED Talks, no, de Is the Yo Talks. te doy mi recomendación como entrevistado. Tú como entrevistador tienes que, además la estrategia que busques, etcétera, de Is the Talks, pero preguntar por la comida que más te gusta, que solo pregunta a todo el mundo, ¿no? Porque si no parece que siempre quieres buscar. Nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes y por eso no vamos a preguntar la comida porque todo el mundo nos dice arroz a la cubana y estamos ya. Yo te diría, por ejemplo, las angulas. Es lo que más me gusta, fuera de la comida. Vale. Comida preferida, apunte en producción el próximo día, angulas para don Juan José. Pues bien escaso, bien preciado, ¿no? Y como no las puedes comer tanto por temporada como por precio, No se vaya por las ramas, a la anécdota divertida. No, yo creo que anécdotas divertidas. Tú me has preguntado profesional, ¿no? Que se pueda contar en profesional. No hablo de profesional, hablo de en tu carrera. Bueno, sí, a ver, vamos a decir profesional, sí. Vale. No, claro, no, es que te iba a decir que se pueda contar y fue mi frustración, ¿no? Ser futbolista profesional. Yo cuando competía en fútbol cometí la torpeza de que estábamos jugando en un polideportivo que había 2 campos de fútbol y en el descanso, cuando salíamos del vestuario para afrontar la segunda parte, felicité, porque me habían parado un penalti en la primera parte, felicité al portero, tú eres portero, entonces me he acordado de ti, pero eso me ha venido a la cabeza, ¿no? Come up, ¿no? Que le felicité al portero y el portero me dijo, ¿quién coño eres? Y no juego ni contigo ni nada, porque era el portero del equipo de al lado, que estaban jugando 2 equipos Puedo decir que es divertida. en el equipo de al lado. Entonces es una chorrada, pero no quiero escaparme de ninguna pregunta. Imagínate que en lugar de haberle felicitado, le hubieras recriminado algo y el árbitro te hubiera sacado roja por haber recriminado a una persona que no jugó con el partido. Me sacaron una vez una segunda amarilla que terminó en roja, porque en una enganchada me dio un golpe, fui yo, según el árbitro, hay que respetar el criterio, quien había dado el golpe me saca la amarilla, pero yo en el golpe salgo dañado, me retiran del campo y tenía tanta ansia de entrar en el campo luego de juego, que esto es verídico, tú sabes algo, hay que llamar. Me metí en el campo, le llegué al árbitro por detrás, le di... Ya estoy aquí. Digo ¿puedo entrar? Colegiado, en vez de árbitro de colegiado, digo, ¿puedo entrar ya, por favor? Claro, primero que se pegó un susto alucinante diciendo, ¿quién me está tocando? ¿No? Entonces se dio la vuelta, me sacó la segunda amarilla por meterme, y roja. Me pegó una bronca el entrenador que aún me acuerdo, ¿no? Alberto Barrera, pobre, que aún me acuerdo. Son chorradas. Bueno, pues nada, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Juan José. La verdad que, bueno, en este podcast inaugural de Is the Talks hemos descubierto el lado más humano de nuestro CEO, del CEO de la institución bueno, vinculada con el derecho, ISDE, una institución relevante, y sobre todo pues ese lado empresarial, todas las opiniones de hacia dónde va el sector, la formación legal, y bueno, pues ha sido fantástico este primer día y espero que me perdones las preguntas. Seguiremos trabajando y haremos nuevos capítulos, pero bueno, este es el primer capítulo de Is the Talks. Hasta otro día. Déjame terminar despidiéndome y agradeciendo. Yo creo que es una gran iniciativa que ha salido además de vosotros y del equipo nuestro audiovisual, y dar las gracias a Javi, a Jacobo y a todo el equipo, a Elena, nuestra directora de Marketing y Comunicación, y a ti, Jota, felicidades, porque si al resto de entrevistados les hace sentir igual de bien que me has hecho sentir a mí, un crack. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí Is the Talks, primer capítulo. Nos vemos el próximo día.